y voy a contarles un poquito de cómo se ha iniciado este curso. Como decía la doctora, cuando la doctora se enteró que con mi señor padre habíamos escrito este libro, entonces me invitó a dar una charla en Univalle. Yo le dije, ¿y qué tal si hacemos? Porque el capítulo es enorme, el libro tiene muchos tópicos, son 600 hojas de información que tienen en el libro, y le decía, ¿por qué no hagamos una jornada de shock? Y lo tomó pues de muy buen agrado y se puso manos a la obra para organizar esta jornada de la que yo creo que todos vamos a salir beneficiados. Vamos a empezar entonces con lo que es la introducción al shock. Vamos a tocar estos temas. Vamos a definir el shock. Esta es la parte más importante, señores estudiantes. Vamos a ver qué alteraciones se producen en el shock, en el cuerpo humano, cómo se clasifica el shock y cómo lo vamos a diagnosticar, qué cuadro clínico tiene el shock. Muy bien. Vamos a definir el shock como un estado crítico del paciente. Si bien el doctor Oscar Tejada nos decía que esta es una patología muy importante en la unidad de cuidados críticos, eso es cierto, pero también el shock se va a presentar en cualquier parte, en domicilio, en el servicio de emergencias, en la sala de hospitalización. El paciente puede hacer un shock en nuestras narices, es así. Entonces, es un estado crítico del paciente. Es una emergencia médica, eso tiene que meterse en la cabeza, es una emergencia médica, el paciente en shock se va a morir si no hacemos algo. Se define el shock como una insuficiencia del sistema circulatorio. Para mantener, o sea, es la imposibilidad de que llegue sangre a los tejidos. Las causas son variadas, las cuales las vamos a desarrollar enseguida, y puede ser en grande, disminución del volumen circulante, puede ser disminución del gasto cardíaco o puede ser disminución de la resistencia vascular periférica. El común denominador va a ser que en todo esto va a haber hipotensión arterial. Acuérdense de esto, hipotensión arterial. No toda hipotensión es shock, pero todo shock va a venir con hipotensión en la mayoría de los casos. Si no hay una buena perfusión en los tejidos, va a haber hipoxia celular, no va a haber oxígeno en las células y por lo tanto les quiero recordar una cosa. Los dos nutrientes esenciales para que una célula funcione son la glucosa y el oxígeno. Si hay hipoxia celular, va a haber una disfunción celular y de los órganos en forma progresiva. Se presenta un síndrome inflamatorio, se presenta una falla multiorgánica y obviamente si no se hace nada, el paciente va a fallecer. Es irreversible si no se corrige precozmente. Estas son las alteraciones que pueden aparecer en el shock. Primero va a haber una alteración del gasto cardíaco. Quiero recordarles que el gasto cardíaco es el volumen de sangre que eyecta el corazón en un minuto, ¿no es cierto? Vamos a empezar a dar algunos términos fisiopatológicos muy sencillos. He tratado de hacer esta charla lo más sencillo posible. El gasto cardíaco tiene una fórmula que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de tres variables. La precarga es la cantidad de sangre que retorna por el sistema venoso a la aurícula derecha, ¿no es cierto? Y nos refleja básicamente la volemia del paciente. La contractilidad miocárdica, es decir, la funcionalidad e integridad del corazón, y la poscarga, que se define como la resistencia vascular que tiene que ejercer el corazón para enviar otra vez la sangre, ¿no es cierto? Va a haber alteración del gasto cardíaco si hay cambios en la frecuencia cardíaca o hay cambios en el volumen sistólico. Hasta aquí creo que está comprendido, ¿no es cierto? Al final pueden hacer las preguntas que gusten, vayan anotándose, porque si entienden esta primera charla, van a entender todas las demás charlas que van a venir a continuación. Va a haber alteración de la regulación de la presión arterial.
La presión arterial también tiene una fórmula que es, ¿cuál es el? Bueno, no importa. Ahí ven en el cuadrito, la presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya saben qué es el gasto cardíaco. Y se va a alterar la presión, obviamente, si el gasto cardíaco se altera o si se altera esta resistencia vascular. Para que la resistencia vascular periférica se altere, puede haber alteración, a su vez, del sistema nervioso autónomo. Quiero recordarles que la pared de nuestras arterias depende de que se dilate o no de la inervación que tengan y de los sistemas humorales de control. Estoy yendo paso por paso. Este es el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo saben de memoria. Les voy a recordar que la renina en el hígado se convierte en angiotensinógeno, la angiotensina en el pulmón, gracias a la enzima convertidora. ¿Cuál es el punto? Este puntero está dañado. No pasa nada. Seguimos adelante. En el pulmón se va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2 y la angiotensina 2 vuelve al riñón y se va a convertir va a secretar aldosterona de la glándula suprarrenal, y la aldosterona es un constituyente para secretar hormona antidiurética, que eso lo vamos a ir viendo. Para entender cuál es el sistema nervioso autónomo, nosotros también hablamos de lo que son los vasoreceptores, y también en el shock se van a alterar los vasoreceptores. Los vasoreceptores son receptores de presión que van a responder a la distensibilidad o no de la arteria, sobre todo donde están localizados los vasoreceptores, que son callado aórtico y la bifurcación de las arterias carótidas, ¿no es cierto? Ahí tienen en la imagen. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de vasoreceptores? Una vez que detecta que la presión ha bajado, entonces habrá un aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Si la hipertensión o la presión ha aumentado y hay hipertensión, las paredes se distienden y va a pasar lo contrario. Reducción de la frecuencia cardíaca, por tanto, reducción del gasto cardíaco y del tono simpático. Esto es muy importante porque nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo que va a trabajar a través de vasoreceptores, a través de quimiorreceptores, pero el sistema nervioso simpático tiene dos componentes que son opuestos. Acuérdense de esto: el sistema nervioso simpático y el parasimpático. ¿Qué es lo que hace el sistema nervioso simpático y qué es lo que está alterado en el shock? El sistema nervioso simpático tiene que aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la resistencia vascular periférica. Esto es una cosa muy importante. Si nosotros estamos en shock o el paciente está en shock, va a tener alteración de la respuesta del sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático. ¿Y qué es lo que va a pasar? No van a haber estos mecanismos de control. También existen los quimiorreceptores que están en estas localizaciones, cuerpo carotídeo, en los cuerpos aórticos, y esto es bien interesante en el cuerpo humano, porque los quimiorreceptores, a través de la señal química, que puede ser pH, presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, es decir, acidosis, hipoxia, hipercapnia, van a convertir esta señal química en un potencial de acción que va a traducir en una contracción del músculo liso de la pared de las arterias. No sé si me han entendido, al final podemos aclarar, pero también se van a alterar. Y una cosa que es vital para entender shock es entender cuáles son las alteraciones de la función celular. A ver, esto es muy importante. Nosotros, cuando un paciente está bien, cuando nosotros estamos bien, estamos aquí alertas, pendientes de lo que yo estoy hablando, ¿no es cierto? Básicamente necesitamos lo que ya dije al principio: glucosa
y oxígeno. La célula vive con estos dos nutrientes, entre otros, pero estos dos son los más importantes. Cuando la glucosa ingresa a la célula a través de la glucólisis, que voy a detallarla un poquito más adelante, se va a transformar la glucosa en piruvato. Esto es una cosa muy importante. El piruvato ingresa al ciclo de Krebs, es el famoso ciclo de Krebs, que es una antesala para la fosforilización oxidativa o la verdadera respuesta o la verdadera respiración celular. Vamos entonces a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula para que nosotros podamos pensar, atender, caminar, tener una buena presión? Es producir energía, y esto se hace en todas las células del organismo. Bueno, la célula tiene que producir energía, esa es su función. Y aquí vamos a hablar de eso. Primero, de la glucólisis. Ingresa a la célula y esto se va a producir en el citoplasma de las células. Esto quiero que me entiendan bien. La célula, su citoplasma. En el citoplasma se produce la glucólisis, que es una serie de transformaciones químicas que son 6, ¿ya? Cuyo resultado final es esto que están viendo en sus pantallas. Formación de 2 ATPs, 2 moléculas de nicotinamina adenina difosfato, que es el famoso NAD, y 2 moléculas de piruvato. ¿Ya? Quiero hacer énfasis en una cosa, que si no hay oxígeno, todavía la vía de la glucólisis puede estar intacta mediante una situación de hipoxia en un contexto anaerobio. En este caso no hay oxígeno, el paciente está en shock, no hay perfusión, hay hipoxia, ¿no es cierto? Si hay hipoxia, todavía la glucólisis se puede respetar, porque en vez de piruvato se forma ácido láctico, y este ácido láctico vuelve a ese estadio de fructosa 1,6-bifosfato y continúa con la glucólisis. ¿Está bien? Entonces la glucólisis todavía se respeta en un medio anaerobio. Eso no sé si me está entendiendo. Quiero esperar que sí. Una vez que el piruvato se ha formado en una circunstancia normal, el piruvato se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato. Ahí arriba tienen oxalacetato. Y esto es lo que ingresa al ciclo de Krebs, y son un montón de transformaciones. Se convierte en citrato, alfa-cetoglutarato, succinato, fumarato, etc. y vuelve. No importa eso. No tienen que memorizar esto. Lo que tienen que saber es que el ciclo de Krebs va a formar, en letras verdes, 2 moléculas de ATP, solo 2. Pero fíjense, aquí aparece la famosa FAD, que es el dinucleótido de adenina y flavina, y aparecen 8 moléculas de NAD. FAD, NAD, y aquí se empieza a hablar de la respiración celular. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs se empieza a eliminar moléculas de carbono que al final se eliminan en forma de dióxido de carbono. ¿Me entienden? Porque ¿qué es la respiración normal? Es introducir oxígeno al organismo y eliminarlo en forma de CO2, ¿no es cierto? Ese CO2 viene de acá, del ciclo de Krebs, que luego pasa a la sangre y luego se va a eliminar por los pulmones. Muy bien. Entonces el ciclo de Krebs tiene la finalidad de formar estas cosas que están en verde. 2 ATP, 2 FAT, 2, 8 NAD y elimina CO2. Bueno, ¿por qué es importante hablar de NAD y de FAT? ¿Qué es el NAD y el FAT? Son moléculas de transporte que son utilizadas en el organismo para reacciones de óxido-reducción. Esto es muy importante. Ya, en otras palabras, va a captar o va a liberar electrones y protones, y los protones son hidrógenos. ¿Está bien? Acuérdense de eso. Una vez que se ha formado todo esto, ha habido la glucólisis, luego se ha formado todo lo que hemos dicho en el ciclo de Krebs, viene la verdadera respiración celular, que no sé si han escuchado de esto, pero se llama la famosa fosforilación oxidativa. En términos fáciles, la fosforilación oxidativa se va a formar o se va a llevar a cabo
en la mitocondria. La mitocondria es un organelo de la célula que es muy especial y como ven en la pantalla, debajo del nombre de fosforilización hay una línea roja, esa es la membrana externa de la mitocondria, y debajo hay otras dos líneas, esas dos son la membrana interna de la mitocondria. Acuérdense de esto. Todo el NAD y el FAD que se ha formado en el ciclo de Krebs, que también se lleva a cabo en la mitocondria, están ahí y van a pasar por esos puentes que se llaman complejos proteicos entre las dos membranas internas, ¿ya? Y acá, es que está mal el puntero, pero no importa, vamos a seguir. Acá, todas esas líneas cafecitas se llama la línea de la cadena de electrones. Estos NAD y FAD lanzan electrones. No había un poquito. No pasa nada. La cosa es que me entienden, ¿ya? Seguimos adelante. El NAD y el FAD van a liberar hidrógeno. Fíjense, NAD y FAD. El NAD en el primer canal, el FAD en el tercer canal, en el segundo canal, que es la coenzima Q, va a retener electrones para seguir con la cadena de electrones. Los electrones van en esta cadena girando y girando y girando y van liberando. ¿Y a qué es lo que pasa en la fosforilización oxidativa? Los hidrógenos del NAD y del FAD van saliendo y se acumulan entre la membrana externa y la membrana interna. Fíjense ahí arriba, hay un montón de hidrógenos, ¿sí? Cuando los hidrógenos se acumulan de tal manera mucho, gracias a una enzima que se llama la ATP sintasa, estas van a volver a ingresar a la membrana interna de la mitocondria y se van a convertir en ATP. El exceso de hidrógeno se va a unir al oxígeno y se va a eliminar en forma de agua. Por lo tanto, la parte más importante de la respiración celular necesariamente tiene que tener oxígeno. Ya no es como la glucólisis que puede subsistir en un medio anaerobio. En la fosforilización oxidativa se requiere sí o sí de oxígeno. Por lo tanto, si no hay oxígeno, no se va a llevar a cabo esto, no va a haber ATP, no va a funcionar en la membrana de la célula, la bomba sodio-potasio ATPasa, no se va a eliminar el sodio hacia afuera, la célula se dematiza y muere. No sé si eso es lo básico en el shock, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el resultado de todos estos procesos celulares? Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilización oxidativa. El resultado final es la formación de 32 o más moléculas de ATP. Y esa es la energía. Lo maravilloso del cuerpo humano y de la célula es que esto no deja de funcionar en ningún momento. En ese momento todas nuestras células están formando millones de moléculas de ATP que nos permiten hacer nuestra actividad diaria. Si hay preguntas, vamos a aclararlas al final, ¿ya? Muy bien, entonces, estas tres funciones celulares están alteradas, no hay oxígeno y la célula tiene que pasar de un metabolismo aerobio con presencia de oxígeno a un metabolismo anaerobio y al principio la va a sostener, pero si esto es permanente, se va a morir la célula. Bueno, vamos a clasificar el shock después de esta introducción. El shock la clasificamos de la siguiente manera. El shock se clasifica en 4 grandes grupos. Shock hipovolémico, shock cardiogénico, shock distributivo y shock obstructivo. Voy a dar la introducción a todos estos tipos de shock porque luego en las siguientes ponencias los médicos van a hablar de estos temas y de cada una de sus variables, ¿ya? El shock distributivo se va a dividir a su vez en shock séptico, shock neurogénico, shock anafiláctico y shock endocrino. Aquí están todas las clases de shock. ¿Por qué el distributivo tiene
estos 4 tipos porque hay un denominador común que es la disminución de la resistencia vascular. Pero eso lo vamos a declarar ahora. Este es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se define como la disminución del volumen intravascular. Otros lo llaman volumen circulante eficaz, ¿ya? El shock hipovolémico se va a dividir en shock no hemorrágico y en shock hemorrágico. Por ejemplo, un politraumatismo, hay un accidente de tránsito, un paciente tiene múltiples heridas, sangre un montón, ese es un shock hipovolémico hemorrágico. Llega a la emergencia y el paciente no está en terapia intensiva, está en la calle. Y donde hay que reconocer el shock es en la calle, en este caso. Y hay que transportarlo urgentemente a un centro hospitalario. El shock no hemorrágico se refiere a la depresión de volumen por pérdidas digestivas, sudoraciones, pacientes quemados, pacientes quemados en pérdidas de piel, pérdidas digestivas, náuseas, vómitos, diarreas, fístulas que tengan después de una cirugía con débitos altos, pérdidas urinarias, diuresis osmótica o diuresis inducida por diuréticos. Y también, poco probable, pero si un paciente no come durante muchos días y no bebe líquidos, también puede llegar a ser un shock. Este es el famoso shock hipovolémico. Vamos a hablar del shock cardiogénico. El shock cardiogénico se refiere a una alteración o un defecto del músculo cardíaco. Esto es muy importante. El corazón no está bombeando la sangre. ¿Ya? Hay 2 situaciones. Si hay defecto del músculo, lo más común es un infarto agudo de miocardio, un síndrome coronario agudo. Si ustedes reconocen en este electrocardiograma, es lo que tienen que hacer, y ustedes tienen que agarrar un electro y tienen 30 segundos para decir qué es lo que está pasando con ese paciente. Porque ya les digo que el shock debe reconocerse en segundos o minutos cuando el paciente ha llegado a la emergencia. Si ustedes no hacen eso, se les va a morir en sus narices. Es así de fuerte esto, ¿ya? Acá tienen en la derivación 2, 3 y ABF una tremenda elevación del segmento ST. Esta es la famosa imagen de una lesión subepicárdica, una isquemia subepicárdica, que es un infarto agudo de miocardio. También puede haber una miocardiopatía dilatada, es decir, el corazón con el tiempo se ha ido dilatando y ha ido perdiendo su fuerza hasta llegar a un momento en que no puede más. Esto se ve muchísimo en Bolivia y en Latinoamérica por la famosa enfermedad de Chag, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos acá a la izquierda de sus pantallas un corazón normal, pero fíjense que a la derecha tienes un corazón dilatado con una cavidad del ventrículo izquierdo muy grande y la pared del músculo está adelgazada. También el shock cardiogénico puede darse por defecto mecánico del corazón o defecto de una de las válvulas que ven ahí, las válvulas sigmoideas o las válvulas auriculoventriculares. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Y las válvulas. Seguimos. También puede haber un shock cardiogénico aunque haya integridad del corazón, pero el corazón está con una bradiarritmia o una taquiarritmia, como en el ejemplo que les pongo acá. Esta me parece que es una fibrilación auricular de rápida respuesta ventricular, donde el corazón está... ¿De qué depende el gasto cardíaco? Acuérdense, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. Si la frecuencia está alterada, ha salido de los parámetros normales, va a haber una disminución del gasto cardíaco, es decir, un shock cardiogénico. El shock obstructivo también se refiere a la imposibilidad de que el corazón pueda bombear la sangre, pero en este caso el corazón está íntegro, ¿ya? Hay una obstrucción aguda a la salida de sangre del corazón, es decir, al flujo sanguíneo que va a ir a la circulación sistémico pulmonar, lo que provoca un déficit de llenado, en este caso. Recuerden otra vez la fórmula del gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico de eyección de ventrículo izquierdo. En este caso, el volumen está alterado porque no se llena el ventrículo. ¿Qué sangre va a sacar? Eso es el shock obstructivo, ¿ya? A pesar de tener un corazón saludable. Estas son las
las causas más frecuentes de shock obstructivo. Acuérdense, taponamiento pericárdico. Fíjense, este es el corazón que se ve rodeado del corazón, pero si hacemos un corte, vemos acá, es todo este espacio. Estos son los límites del corazón y todo esto está lleno de líquido pericárdico que si aumenta de una manera muy fuerte, va a comprimir el corazón. Esto se llama taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco. La segunda causa de shock obstructivo más frecuente es la embolia pulmonar masiva. Ustedes ven acá como una arteria principal pulmonar se ha obstruido por un coágulo y obviamente esto no va a permitir que la sangre que sale de la arteria pulmonar llegue pues, a los pulmones. Y la tercera causa es esto que no deja de ser frecuente. Y esta es una emergencia que hay que resolverla antes de que el paciente esté en terapia intensiva. ¿Ya? Este es el famoso neumotórax a tensión. Ha habido una lesión en cualquier parte del tórax y ha ingresado aire a la cavidad pleural que no debería tener aire porque es una cavidad, entre comillas, virtual, pero ha ingresado aire y ha colapsado el pulmón. Esto que estoy señalando es el borde del pulmón y todo esto es aire. Esto también causa una obstrucción, es un shock obstructivo. El shock distributivo. El shock distributivo se refiere a una sola cosa que tienen en común todos estos shocks, que es la disminución severa de la resistencia vascular periférica. Ya saben qué es la resistencia vascular periférica. Se divide en shock séptico, shock anafiláctico, shock neurogénico y shock endocrinológico. El shock séptico es consecuencia de una infección no controlada de origen infeccioso. Generalmente bacteriana, pero puede ser otro germen, ¿ya? Generalmente es bacteriana. Liberación masiva de citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, que provocan la disminución de la resistencia vascular periférica. Esto va a provocar una vasodilatación severa con presión sistólica de menos de 90 y diastólica de menos de 40. Y una cosa importante, que esto lo vamos a ver mañana en ese capítulo que dice identificación del shock. Todo shock que no responde a fluidos, es decir, el paciente llega hipotenso, está con 70-30. Lo primero que debe hacer una persona, obviamente, es identificar qué es lo que está pasando, pedirá luego laboratorios, pedirá gasometría, pedirá exámenes de imágenes, pero tiene que hacer algo por ese paciente. No va a esperar pues 20 minutos a que el paciente se muera, ¿no es cierto? Entonces, la primera reacción que se hace en un servicio de emergencias es pasarle líquido al paciente. ¿Cuál es el primer líquido que se pasa? Un cristaloide. ¿Cuáles son los cristaloides? Fisiológico, Ringer lactato, etc. El médico dice, pasarle una carga de 500. Si el shock es hipovolémico, el paciente mejora. Pero si no es hipovolémico, el paciente no va a responder a fluidos. Le has pasado primera carga, le has pasado segunda carga, le has pasado tercera carga, el paciente está... y la presión nunca subió. Eso es lo que pasa en el shock séptico. Y este shock séptico se va a asociar a acidosis láctica, a oliguria y a síndrome confusional. Esta cosa es muy importante. Las bacterias generalmente provocan endotoxinas y estas endotoxinas también van a provocar injuria renal. Mañana vamos a hablar de las alteraciones renales en el shock también. Hay vasoconstricción renal directa. Fíjense esto, hay resistencia de la vascular periférica sistémica, es decir, baja la presión, pero hay vasoconstricción de las arterias renales, ¿ya? Y también se va a sintetizar óxido nítrico que va a empeorar la situación, porque el óxido nítrico es vasodilatador. El shock neurogénico. El shock neurogénico es una disfunción en el sistema nervioso simpático que provoca la pérdida del tono vasomotor. Recuerden que el tono vasomotor de las arterias depende del sistema nervioso simpático y depende de los sistemas humorales. También depende de los vasodilatadores, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, al perderse la función simpática, el paciente tendrá hipotensión y tendrá bradicardia.
Eso es lo que pasa cuando te ponen una anestesia raquídea o cuando hay una lesión traumática en médula, en un accidente de tránsito que ha ocurrido hace una hora en la Blanco Galindo. El paciente tiene una lesión que no se la ve. Llega el paciente sin sangrado, un paciente sin antecedentes patológicos, pero llega a la emergencia y la primera persona que le toma la presión, que muchas veces va a ser uno de ustedes, va a decir, oye, qué raro, su presión está en 70-30, pero no ha perdido volumen. Pero el paciente está en shock. Y de pronto dice, no puedo mover mis piernas. Ha habido una lesión medular. Ese es un shock neurogénico. ¿Ya? El shock anafiláctico se refiere a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1. Recuerden que hay 4 reacciones de hipersensibilidad y la tipo 1 es la reacción de hipersensibilidad inmediata. Cuando hay un alergeno, este alergeno puede ser un medicamento, un contraste iodado, puede ser alimentos, pueden ser venenos de animales o picaduras de insectos. ¿Cuántas veces han visto, no? Yo soy alérgico a las abejas, le pica a la abeja a una persona y ¡pum!, se desploma. Y si no lo llevan a emergencias, se muere ese paciente. Ese es un shock anafiláctico que puede presentar síntomas mucocutáneos, la famosa urticaria, respiratorias, edema de glotis, cardiovasculares, puede provocar primero taquicardia, luego bradicardia, gastrointestinales, diarrea, neurológico, síndrome confusional. Entonces, todas estas situaciones son extremas, de tremendo peligro. Y por último, el shock endocrino, que básicamente se refiere a una insuficiencia suprarrenal aguda. Esta insuficiencia es la incapacidad de las glándulas adrenales o suprarrenales de producir las hormonas que debería producir, principalmente cortisol. Les recuerdo que 3 hormonas forman las glándulas suprarrenales: cortisol, aldosterona y hormonas sexuales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Y fíjense esto, ¿por qué siempre se les recomienda en las clases no debes suspender los corticoides de forma abrupta? Yo tenía un docente que decía, el que suspende los corticoides de forma abrupta debe ir a la cárcel, porque lo que puede pasar es una insuficiencia suprarrenal aguda. También la tuberculosis suprarrenal. Estos pacientes tienen unas características especiales, que son, que yo le llamo las claves del shock endocrino. Pacientes que no responden a fluidos. ¿Será un shock séptico? Puede ser. Paciente con anorexia, náuseas, vómitos de varios días atrás, que tienen en los análisis hiponatremia, hipercalemia e hipoglucemia porque no hay aldosterona y tienen hiperpigmentación cutánea. Mejoran con la administración de corticoides rápidamente. Bueno, muchachos, también se puede clasificar el shock de la siguiente manera, según sus características hemodinámicas. Fíjense, todos los shocks disminuyen la presión arterial. Todos los shocks disminuyen el gasto cardíaco, excepto el shock distributivo, ¿ya? Que va a aumentar el gasto cardíaco. Y la presión capilar. Pero acuérdense de estas 2 cosas. Por eso se divide también el shock de acuerdo al gasto cardíaco en shock hipodinámico, shock hipovolémico cardiogénico obstructivo, donde hay disminución del gasto cardíaco y del transporte, y hay un transporte inadecuado de oxígeno. Pero hay shock hiperdinámicos que son todos los shock distributivos. Es decir, el volumen intravascular está normal, el corazón está normal, pero la resistencia vascular ha bajado y el paciente tiene aumento del gasto cardíaco, porque va a aumentar un poco la frecuencia, ¿ya? Y estos pacientes pareciera que no tienen nada, pero lo que tienen es alteración en la extracción de oxígeno. La extracción de oxígeno, que les van a explicar a detalle, es el porcentaje de oxígeno que la célula capta del contenido arterial de oxígeno, que más o menos es el 30%. ¿Ya? Con toda esta introducción vamos a hablar de la clínica del shock. La clínica del shock básica
son los signos de hipoperfusión de la insuficiencia circulatoria. Shock es insuficiencia circulatoria. Y los signos clásicos son hipotensión, taquicardia. ¿Y ustedes qué van a hacer cuando llega un paciente crítico a la emergencia? Lo van a monitorizar. Eso es lo que se debe hacer. Y en el monitor, ¿qué van a encontrar? Hipotensión y taquicardia. ¿Ya? Los demás signos dependen de la evaluación clínica. No es lo mismo, pues, un shock hipovolémico por diarrea que un shock hipovolémico hemorrágico, que un shock obstructivo por un tromboembolismo pulmonar, que un shock séptico o un shock anafiláctico. ¿Ya? Entonces, es muy importante la historia clínica rápida y la detección rápida de los síntomas de la patología subyacente que está causando el shock. La clínica del shock. Acuérdense que nuestro organismo, con todos los sistemas de control que hemos hecho, lo primero que hace es tratar de redistribuir el flujo, así se llama, a cerebro, corazón y riñones. Esa redistribución no la tiene la piel, ¿ya? No es importante. Entonces, ¿qué pasa en la piel? Va a haber una piel fría, sudorosa, no sé si ven acá, pero este individuo está sudando, está con gotas gruesas, palidez, el llenado capilar será lento, una cosa que tienen que hacer siempre en la emergencia, ver el dedo del paciente. Se llena rápido, la coloración viene enseguida, no debe tardar ni un segundo. Hagan la prueba todos ustedes ahorita. Se presionan y en un segundo tiene que estar lleno. Este llenado capilar estará retrasado y muchas veces, si el paciente ya tiene algunas horas, puede haber cianosis. En el riñón va a haber oliguria y estos conceptos les van a ayudar mucho para entender las siguientes pláticas. Oliguria se refiere a una diuresis menor a 0.5 ml por kilo peso o en 24 horas menos de 400 ml. Y anuria se refiere a la disminución de la diuresis o del volumen urinario a menos de 100 ml en 24 horas. No es anuria cuando el paciente no orina ni una gota. ¿Ya? Muchos pacientes al tener oliguria o anuria se pueden presentar edemas. Ya para terminar, la clínica neurológica, esto aclararé, un shock neurogénico no va a venir con clínica neurológica. La clínica neurológica viene en casi todos los tipos de shock. ¿Y a qué se refiere? A un síndrome confusional agudo. Es decir, el paciente no sabe dónde está. Tú le preguntas una cosa, te responde otra. ¿De dónde viene? Si me duele por aquí. ¿Tú quién eres? Y te empieza a hablar otra cosa. Desorientación, no sabe dónde está. Luego vendrá la somnolencia, luego vendrá el estupor. El estupor es, se duerme, luego la obnubilación, y luego viene el coma. Muy bien. Bueno, espero que haya servido esta plática de introducción de todo lo que se va a ver a lo largo de estos días. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para avanzar, yo sé que hay muchas cosas, tal vez para muchos esto es algo nuevo, pero shock es la manifestación de un estado crítico del paciente. No esperen a que a la emergencia llegue pues alguien con una picadura o que diga me duele mi garganta. No, a la emergencia van a llegar estos pacientes y tienen que estar preparados para atender. Si hay alguna pregunta o comentario, estamos dispuestos a responderla. Creo que esta es la primera charla y es, como su nombre lo dice, la introducción a un capítulo enorme, un capítulo que está lleno de cosas, llenos de fantasía, donde realmente el médico tiene que actuar en minutos.